creer, crecer, crear. Víctor Barón, coach ontológico profesional. Preguntas existenciales. Es una de las comunes preguntas que constantemente nos hacemos y que vale la pena indagar sobre ellas. Las preguntas existenciales siempre han existido. Hoy quiero enfocarme en varias de ellas, en las más importantes que a través de la historia hemos podido analizar. Pero antes de llegar a las preguntas, quiero comenzar con la etimología de la palabra pregunta. La palabra pregunta surge del latín o proviene del latín del prefijo pre, que significa antes, y cuntare, que significa dudar, esperar. Por ello, cuando interrogamos, cuando preguntamos, queremos saciar esa necesidad de duda, queremos llenar esa necesidad de querer conocer. Por ello, las preguntas existenciales a lo largo de la historia y desde la rama filosófica siempre han existido. Por tal razón, hoy voy a empezar con las preguntas claves existenciales que siempre se han presentado. La primera de ellas es ¿quién soy? Una de las preguntas que nos interroga y nos lleva a reconocer la verdadera esencia de nosotros mismos. Una pregunta que nos permite entrar en ese mundo interno y reconocer el potencial tal vez que tenemos. ¿Quién soy? Es la pregunta más profunda que constantemente debemos hacernos. Es una pregunta que llega a nosotros, nos descubre y sobre todo nos lleva a romper la máscara que muchas veces vendemos. Otra de las preguntas importantes existenciales desde la filosofía y desde el coaching es la pregunta ¿de dónde vengo? Cuando conocemos o cuando nos preguntamos el origen, reconocemos la esencia de lo que estamos constituidos. Por ende, es importante preguntar por el origen. Por ende, es importante reconocer nuestra procedencia. Al reconocer de dónde venimos, comprenderemos la tercera pregunta existencial: ¿hacia dónde vamos? Cuando nos preguntamos por el hacia dónde vamos, cuando preguntamos sobre a dónde nos dirigimos, partimos de varias cosas. La primera, un significado. La segunda, un sentido. La tercera, una dirección. Cuando comprendemos estas tres cosas que mueven las preguntas existenciales o las tres preguntas existenciales más poderosas, podemos encontrar que es ahí donde reconstruimos la esencia de ser. Una cuarta pregunta existencial es el quién estoy siendo. Una pregunta que radica prácticamente de las tres preguntas ya mencionadas y nos lleva a preguntarnos si estamos siendo en esencia lo que realmente somos, lo que realmente pretendemos, lo que realmente queremos. Por ello, muchas de las veces suceden y se dan cosas que vendemos una imagen que no somos, presentamos una imagen que no somos, porque realmente no hemos indagado en estas tres preguntas anteriores. Es importante y fundamental reconocer que constantemente nos estamos abriendo a posibilidades, estamos vendiéndonos constantemente en una acción de ser, y de ser desde la esencia, de ser desde la existencia. Por ello, desde la filosofía, cuando analizamos el ser, partimos de esos dos canales importantes, la existencia y la esencia. ¿De qué te sirve existir si no estás siendo esencialmente tú? ¿De qué te sirve ser si no estás siendo o existiendo como debe ser? Partimos de ese ser y ese estar, de esa existencia y esa esencia. Fundamentalmente, es la clave de todo éxito, de todo progreso, de todo avance hacia la proyección. Otra pregunta que acuño a estas preguntas existenciales es: ¿cómo estoy vendiéndome? ¿Te estás vendiendo para ser constantemente una mejor versión de ti mismo? ¿Te estás vendiendo constantemente para dar el potencial que tenés? ¿Te estás vendiendo constantemente para reconocer y descubrirte en tus potenciales, en tus capacidades, en tus habilidades, en tus actitudes y también en tus aptitudes? ¿Cómo te estás vendiendo?
¿Te estás vendiendo para ser la versión mejor cada día? ¿Para ser la mejor versión tuya cada día? ¿Para realmente reinterpretarte, reconocerte y sobre todo ser tú mismo? Es importante reconocer que las preguntas existenciales han existido siempre, pero muy pocos nos tomamos la tarea de indagar sobre ellas, de hacerlas nuestras, de reconocerlas como parte fundamental de nuestra vida y de nuestra existencia. Desde la filosofía, desde el coaching, desde las ciencias humanas, es importante reconocer estas preguntas existenciales como esencia fundamental de ser. Una última pregunta que quiero compartir, una quinta, sexta pregunta que quiero compartir el día de hoy es el por qué. Cuando nosotros nos preguntamos por el porqué de las cosas, reconocemos que todo ello tiene un sentido, que todo ello tiene una razón de ser, que todo ello tiene realmente un motivo esencial por qué se dieron las cosas, por qué sucedieron las cosas. Esta pregunta del por qué debe alimentarme constantemente a indagar por qué existo, por qué estoy, por qué vivo, por qué tengo lo que tengo, por qué me pasa lo que pasa. Porque más que nadie somos cada uno de nosotros los culpables de lo que constantemente nos pasa. Al reconocer, al aprender, al interpretar y al reconocer estas preguntas existenciales como fuente esencial de la vida, es también importante reconocer que detrás de un porqué también debe existir un para qué. Y ese para qué es una razón de horizonte, es una razón de dirección, es una razón que lleva a alimentar la existencia, que lleva a alimentar la esencia, que lleva a alimentar tu vida. Ser, existir y estar son palabras muy comunes que se vinculan a la existencia del ser humano. Son palabras muy comunes que tienen en su profundidad un origen y son las preguntas existenciales.